con la ponencia de la maestra Cintia. Leeré una breve semblanza de la maestra. La doctora Cintia Candelaria Robles Luján hizo sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana. Asimismo, realizó una estancia de investigación en Málaga en la Fundación María Zambrano, filósofa de quien nos hablará el día de hoy. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios de la Familia y la Sociedad, CEFAS, y de la Facultad de Filosofía, y directora de la revista Correlatos de UPAEP. El tiempo de la conferencia será de 25 a 30 minutos para dejar un tiempito de 10 minutos para preguntas del público, y cuando le queden 5, maestra, yo le estaré avisando por el chat, ¿no? A fin de que no la interrumpa y de que podamos medir el tiempo. Bueno, ya sin más preámbulos, pues le cedo la palabra. Muy bien, gracias, Alan. De entrada, bueno, pues agradecer profundamente a la mesa directiva, a los organizadores directos de este evento. Siempre celebramos que nos convoquen y que convoquemos a estos eventos, porque detrás de ello, detrás del cartel, detrás de un programa, está el pensar cuál es el tema más pertinente para poder llevarlo a la mesa de reflexión, para llevarlo a discutir, para poder presentar y, de ser el caso, generar algunas propuestas, modelos teóricos. Y en este sentido me parece que el tema que hoy nos convoca a todos a poder discutir, el tema de los valores, es muy importante y sobre todo situado a la altura de los tiempos que vivimos. Y en esta tónica, pues esta mañana lo que he traído para ustedes es la propuesta ética de María Zambrano. Parte de nuestra audiencia son también nuestros estudiantes de la Facultad de Filosofía, y es importante también que vayan explorando, que vayan conociendo otras perspectivas, otros autores, ¿no? Muchos de ellos están en primeros semestres, terceros, finales de ellos, y en esta ocasión, bueno, pues Zambrano, la propuesta que vengo a traerles desde el estudio de su obra, concretamente con el tema de la ética, porque hay muchos temas que se trabajan con la autora, temas de mística, de política, democracia, antropología, es la parte que traigo hoy, poesía, por supuesto, cultura, son muchos los temas. El tema de los sueños también es una parte más fenomenológica, me parece, de la autora. El día de hoy tomé el libro de Persona y Democracia antes de pasar a la lectura de la ponencia que les voy a presentar. Y me parece el capítulo 1 con el que abre Persona y Democracia, que es una obra que escribe Zambrano en el 88, viene muy bien a cuenta con justamente las circunstancias que atravesamos, no solo como comunidad filosófica, sino también como ciudadanía. Y me voy a permitir leer brevemente algunos parágrafos. Que esto tiene que ver con lo que Ortega mismo llamaba sensibilidad vital, ¿no? Aquello que caracteriza alguna época. ¿Cuál es esa sensibilidad vital que como comunidad, como ciudadanía, como sociedad, de algún modo nos reúne a poder pensar, nos preocupa, nos interpela? El tener, dice Zambrano, lo que se ha nombrado conciencia histórica, es la característica del hombre de nuestros días. El hombre ha sido siempre un ser histórico. Más hasta ahora, la historia la hacían solamente unos cuantos, y los demás solo la padecían. Ahora, por diversas causas, la historia la hacemos entre todos, la sufrimos todos también, y todos hemos venido a ser sus protagonistas. El hombre puede estar en la historia de varias maneras, pasivamente o en activo, lo cual solo se realiza plenamente cuando se acepta la responsabilidad o cuando se la vive moralmente. En modo pasivo, todos los hombres han sido traídos y llevados y arrastrados por fuerzas extrañas a las cuales se le han llamado a veces destino, a veces dioses, lo cual no roza siquiera la cuestión de la existencia de Dios. Pues la primera forma de encontrarse en una realidad humanamente es soportarla, padecerla simplemente. Aquí nos vamos dando también una idea del tipo de humanismo que defiende Zambrano, que es muy próximo a Ortega, a Unamuno. Recordemos que Zambrano, filósofa española, exiliada republicana, viene de la generación, bueno, es una de las integrantes de la generación del 27, pero de algún modo dialoga con las tradiciones generativas del 14, del 98, Unamuno, Azorín, Ortega, Morente, Gauss.
y a lo que apuntan es a una idea de hombre encarnado, a una idea de hombre no de un ente abstracto, sino a algo situado, a un hombre de carne y hueso. Esto es profundamente unamuniano, que claramente su existencia se erige bajo una realidad a la cual tiene que responder, a la cual tiene que construir una teoría de dimensión práctica, y esto es profundamente ético. La realidad, nos dice la autora, que es la historia, ha sido larga, pesadamente padecida por la mayoría de los hombres, y especialmente por esos que integran la multitud, la masa, pues le ha sido inasequible el único consuelo: decidir, pensar y actuar responsablemente, o al menos asistir con cierto grado de conciencia al proceso que los devoraba. Bueno, creo que muchos de nosotros sabemos cuáles son algunos procesos que nos devoran en la actualidad, en materia de muchos temas. No solo a nivel nacional, sino también lo que está pasando a nivel mundial, en materia de guerra, de violencia, de contaminación, fenómenos ambientales. Son muchos los temas que sin duda, bueno, pues también me uno a la felicitación a mis colegas por las excelentes presentaciones que han realizado, y bueno, lo que podemos dar cuenta en este evento son algunas de las preocupaciones que de algún modo están presentes cada día. El tema de la educación, el tema de los valores y, bueno, pues en esta ocasión el tema del hombre en la obra de María Zambrano. Su propuesta ética se inscribe directamente sobre una antropología existencial. Claramente, esta antropología existencial, este sentido del modo de ser ético, cobra una relevancia importante dentro de su propuesta de la racionalidad poética a su vez. Esta razón poética que ha llamado Zambrano como nueva racionalidad, que no omite a la razón sistemática, sino que amplía sus dimensiones, sus terrenos, una amplificación o una razón ensanchada, como diría la propia autora. Esta la propone a su generación y cultura española, que produce sin duda una evidente vocación de la naturaleza mediadora entre la razón y su otro. Esta vocación forma parte de un programa filosófico contenido en una singular antropología existencial, que convoca a la filosofía y al hombre mismo a llevar una actividad rememorante que consiste en tratar nuevamente con aquellos temas que han quedado al margen de la armazón conceptual de la tradición filosófica. La razón poética supone para la autora la radical negación del carácter sistemático de la filosofía europea racionalista, o al menos su ampliación a ciertas zonas marginadas que han quedado en el olvido. La preocupación antropológica de Zambrano puede ser abordada a partir de una doble dimensión, distintas y confluyentes entre sí. Por un lado, está la dimensión ética, que representa el camino vigente constitutivo de la persona, que la invita a asumir racional y responsablemente la plena acción de la libertad, pues ha de establecer el proceso de integración de la persona en su propio ser hasta llegar al espacio interior. Hasta llegar a la libertad y al progresivo conocimiento de sí mismo, a la posesión del espacio interior. Y por su parte se encuentra la dimensión política, en la que la actividad reflexiva opera en torno al modelo de convivencia social, que posibilita el resguardo para el desenvolvimiento ético de la persona a través de una razón mediadora capaz de producir un conocimiento de renovación. Esto Husserl, muy a su modo fenomenológico, lo lleva a cabo también en torno a la renovación del hombre y la cultura, por ejemplo. Para dar muestra de ello, Zambrano se propone desde Pensamiento y Poesía en la vida española rastrear lo que ella llama las categorías de la vida española. No es coincidencia que dentro de la filosofía mexicana también se rastreen y podemos rastrear y podemos dar cuenta de estas categorías, podríamos llamarla de la vida mexicana, con las generaciones como el Ateneo o el Hiperión, ¿no? O lo que es lo mismo, el recinto subterráneo donde se encuentran las pasiones o los sentimientos a lo largo de la historia del tiempo doméstico del pueblo español. Se refiere con ello a la estructura de la vida íntima de los españoles, que confiere carácter y esencia a un pueblo en su dimensión ontológica. Este proyecto es algo que se viene siguiendo ya desde la generación de Unamuno, desde el 98, la continúa Ortega en el 14 y se queda de algún modo suspendida con la generación del 27. La generación del 27 es la generación del exilio, por ejemplo. Pero estas tres generaciones
se preguntan por el ser de España, por el ser del español y por responder a la pregunta fundamental, ¿qué es España? Aquí se abren dos caminos importantes. Hacer un trabajo genealógico, ir a las raíces originarias de la cultura española, o bien poder tomar modelos de otras filosofías, por ejemplo, entre ellas la alemana, como lo pensó Ortega y como lo confrontó Unamuno. Por un lado, Ortega decía vamos a europeizar España y Unamuno vamos a deseuropeizar. Es algo que de algún modo también sucede en México, pero partiendo por supuesto de la propia realidad mexicana y de un proyecto de nación que bueno, solo lo dejo en el horizonte porque no es un tema que voy a tratar allí, pero sí hay coincidencias entre estas generaciones, claro, apegado a su propio contexto histórico. En este sentido, lo que le interesa a Zambrano es hallar al sujeto histórico que protagoniza tales actos, la psicología del personaje que hay detrás de la historia. Quiere desentrañar a ese sujeto llamado España, que actúa de agente de los hechos históricos, sacar a la luz sus entrañas, el intrincado y complejo latir del alma española. En México esto es profundamente Uranga. Asimismo, Zambrano da un paso sustancial en su comprensión de la tradición literaria española al asumir, por ejemplo, la novela y la poesía como las instancias fundamentales en los que se expone la genuina concepción de la vida y con ello el tensor íntimo del pueblo español. En este aspecto, coincidimos con Bungard cuando dice que el proyecto zambraniano no es, en primer lugar, definir a España no históricamente, sino como una esencia con estatuto ontológico y, en segundo lugar, determinar cuáles son las características del sustrato originario y oculto del alma hispana. Así pues, el alma hispana se presenta como sede de unidad cultural y expresiones históricas, literarias y artísticas en las diversas manifestaciones del espíritu. Con ello podemos ver que la imagen que expone Zambrano de España es la que subyace a la España oficial, de la que ya hemos indicado algunos aspectos importantes. En esta línea, Gómez Blesa refiere un nacionalismo cultural en Zambrano. Para nosotros, este nacionalismo inaugura una actitud reflexiva y cultural a partir de una hermenéutica subjetiva del ser español en su historia interna. Como distingue Giner, entre las líneas que desarrolla puede intuirse el despliegue particular y nacional de su pensar, querer y sentir, como estas notas esenciales de la identidad nacional de la vida española que Zambrano viene dibujando ya desde los intelectuales en el drama de España, una de sus obras. En este libro, la autora va a plantear el problema de España como la función de los intelectuales frente a la composición de un nuevo ideal de nación. No debemos olvidar tampoco, en la creación de esta identidad nacional, la importante contribución de la historiografía del arte a finales del siglo XIX y de principios del XX, que defiende la existencia de un genuino arte español. Y en este caso, además de la labor de los miembros de la sección de Historia del Arte del Centro de Estudios Históricos, conviene destacar como su gran antecesor, Manuel Bartolomé Cosío, y su Historia de la Pintura Española, que fuertemente influido por el krausismo de Giner, vio reflejada en nuestra tradición pictórica un estilo nacional, el realismo, en el que está impreso el verdadero carácter hispano. Habría que ver también esto cómo lo aplicamos, por ejemplo, a la filosofía y a la cultura mexicana, que desde luego está el acervo allí, ¿no? De este modo, lo que nos interesa aquí es mostrar que una de las principales dimensiones al que la racionalidad poética debe su impulso corresponde a su extensión cultural concomitante a sus circunstancias en su historia interna, que es la historia esencial de España. Esta historia es la que da cuenta del alma de un pueblo, manifiesta en su tradición y unidad cultural. En este sentido, Ortega, podemos decir que se trata, lo que el mismo autor llama salvar las circunstancias. La nueva filosofía, señala Ortega, es una llamada de atención a los grandes héroes para decirles que antes de la aventura hay asuntos domésticos que resolver. Hay una circunstancia en la que se asienta toda aventura posible y que hay que tener bien protegida, resuelta, que hay que comprender en la plenitud de su significado. Es entonces a la circunstancia vital española a la cual se debe volver la mirada reflexiva en correlación con su vocación, en sus manifestaciones y expresiones concretas. Es por ello que en la búsqueda de esa historia esencial,
se confronta en primer lugar las circunstancias históricas fraguadas en una crisis tras la guerra civil y la desmesurada experiencia del exilio, que patentiza la definitiva crisis del proyecto republicano de una nueva España. Y en segundo lugar, la crisis europea de la razón sistemática, a la cual la autora intentará hacer frente hacia su superación con un asistematismo que ante todo quiere ser una forma de entender la vida bajo el estandarte del realismo español en contraposición de la filosofía idealista. Las líneas ensayísticas para llegar a esta idea son varias, y en ellas el realismo español es decisivo porque es definido por Zambrano como lo otro del sistema y del idealismo. No obstante, cabe señalar que Zambrano asume el realismo en sentido distinto de su significado originario. Este realismo es este modo peculiar de afrontar la existencia del pueblo hispano, su particular forma de estar en el mundo y de entrar en tratos con la realidad, forma o modo preservado a lo largo de los siglos como elemento vertebrador y unificador de las diferentes etapas de nuestra cultura. Por tanto, el proyecto filosófico zambraniano acoge el realismo como el universo espiritual de la cultura española y como forma de conocimiento y expresión de las motivaciones íntimas. Por ello, en el realismo Zambrano encontrará las raíces y el despliegue de la razón poética. Pero, ¿cuáles serían los elementos fundantes de este realismo español para generar el despliegue de la racionalidad poética? El resultado es que la filosofía española de Zambrano está proveída en primer lugar por un modo de conocimiento de fecundas raíces orteguianas que están orientadas hacia el predominio de lo espontáneo, de lo inmediato y en el apego a la vida como realidad radical. Este vitalismo, por ejemplo, aparece expuesto claramente en las pinturas de Goya. Los fusilamientos de la Moncloa, por ejemplo, es así que la figura del español es caracterizada por Zambrano como el hombre íntegro que mantiene esa conciencia ante la vida, que renueva siempre el asombro ante los ínfimos detalles de lo real. Por ello, la racionalidad propuesta por Zambrano va a tener cabida en su hacimiento y apego amoroso al mundo, bajo la idea del ordo amoris. En este modo de conocimiento debe estar dirigido en su arraigo teleológico, en el que es preciso estar enamorado del mundo, enfocado a sus detalles, y ello que implica claramente una singular forma de mirar al mundo, admirándose sin pretender reducirle en nada en su espontánea e inmediata presentación. Por ello, el estatus del español, según Zambrano, será realista en tanto ame la realidad y no desee desligarse de ella, sino vivir encadenado con placer a ella. Esta es una cita de Zambrano. En consecuencia, el realismo como sustento epistemológico vitalista de la razón poética es por naturaleza asistemático, pues el español, en su apego al mundo, se resiste a efectuar alguna actividad de abstracción y teorización conformado en un sistema cerrado. Voy a pasarme algunos parágrafos para ir avanzando. En Notas de un método, una de las obras de la autora, que es una obra de carácter fenomenológico, como varias de ellas, nos va a ofrecer una idea del tiempo como apertura al conocimiento y revelación, en el sentido de abrir un camino a la imagen para que sirva al conocimiento y al servir el conocimiento, aunque sea en sueños, sirva al amor. Así la razón poética aparece como razón emergente que ante todo es metafórica o poética en su función mediadora de imagen, sentir, memoria, visión y conciencia. En este sentido, nos parece que la propuesta de Zambrano coincide en este punto con el planteamiento de Gastón Bachelard. En efecto, en la poética del espacio, Bachelard afirmará lo siguiente: cuando el filósofo, y esta es una de mis citas predilectas, que constantemente estoy citando en mis clases, cuando el filósofo busca junto a los poetas lecciones de individualización del mundo, se convence de que el mundo no está en el orden del sustantivo, sino en el orden del adjetivo. Si se reconocieran los sistemas filosóficos referentes al universo la parte que corresponde a la imaginación, se vería aparecer un germen, un adjetivo. Se podría dar este consejo, dice Bachelard: para encontrar la esencia de una filosofía del mundo, buscad el adjetivo. Este germen semilla viene a ser, lo interpretamos dentro de la obra de Zambrano y esta
muy cercanía a Bachelard, como el espacio subterráneo de la sustantivación, este mundo preobjetivo en su participación inmediata con su entorno, en la apertura creadora a otras realidades en la que el hombre, el filósofo que contempla y se asombra, vira su mirada y atención no solo al objeto de aprehensión, sino a sus elementos cualificables en la ejecución de su propio ser, partícipe de y en la historia desplegada en su existencia. De allí se sigue la creación de universos nuevos, a partir del cual, de acuerdo a Zambrano, es posible cuando la mirada prospectiva, la que define y estructura, se da sobre la base de una mirada primera, reflexiva, despojada al máximo del lastre conceptual. Nos encontramos, pues, ante una peculiar filosofía de la acción, de una descripción constructiva, una construcción descriptiva del ser del hombre, construcción que es a la vez un acto de apertura, el acto de creación de la persona. Y nos vamos acercando a la propuesta ética. Con esto ya en situación de comprender las dimensiones y bases del proyecto filosófico de Zambrano, pero con las nuevas proyecciones se clarifica también el estatus activo y creador de la razón poética, en tanto representa el movimiento vital del ser humano de camino a la ejecución de su ser. En efecto, es el inherente a la persona ir haciéndose, es inherente ir haciéndose a sí mismo, desde sí mismo en proyección de su dimensión ética. Esta dimensión es descrita por María Zambrano como la autocreación de la persona, como este quehacer esencial que tiene el hombre, que parte teleológicamente de una vida en crisis, de la vida humana viviéndose en constante inquietud, opacidad y confusión. Esto es también muy Ortega, Unamuno, y en la actualidad también muy Miguel García Barón. Al respecto, Gómez Blesa refiere que nuestro ser originariamente se nos presenta en ese juego de claroscuro, que es el transparentarse a la par que el esconderse, revelándose así la ambigüedad como una categoría esencial de nuestra vida. Este claroscuro es el claro de la ocultación. Recordemos en este punto la influencia heideggeriana, en tanto que el ser en la condición del no oculto se encuentra en el claro, en el ictum, es decir, lo abierto en posibilidad de aparecer. En este sentido, el claro en el bosque libre de árboles será la estancia ontológica en que lo presente puede aparecer abierto. Esto está muy merleau-pontiano y de Octavio Paz, ¿no? El laberinto de la soledad me parece que resuena mucho en este punto. En el sueño creador, nos dice María Zambrano, encuentra el hombre su ser, más se encuentra con él como un extraño. Se le manifiesta y se le oculta, se le desvanece y se le impone, le conmina y exige, se le dan sueños como a toda criatura viviente y le hace luego despertar. Esto nos lleva a afirmar que esta condición de extrañamiento en el hombre posibilita la excedencia atencional respecto de su presente concreto, es decir, sobreponerse desde la superación y transformación para dar forma y figura a ese ser que inicialmente solo ha sido entrevisto, intuido o soñado en virtud de su propia trascendencia. De ahí que una de las más significativas tesis de Zambrano es la que define al hombre como el ser que padece su propia trascendencia. En este punto no debemos comprender el sentido antropológico como factum, sino como facendum, profundamente schelleriano. El hombre como un ser incompleto que necesita acabar de nacer, de completar el hecho inicial de su nacimiento para llenar de algún modo ese vacío metafísico que tanto le angustia. Esto corresponde de manera muy precisa a una concepción del hombre cuya función ética comprende un telos que se presenta como vocación o destino, misma que no puede ser anulada desde la propia asunción, elección, responsabilidad y actuación en la constitución de nuestro ser, en su despertar ético, libre y vocacional. La función propia de la persona es la función moral, acción en el tiempo, finalidad. La ética de este modo brota como nacida del fondo mismo del ser humano en su bregar y no viniendo sobre él como una imposición exterior y a priorística. Para este despertar ético, será necesario, según nuestra autora, que el hombre ha de ir cobrando su ser en vida, en la inmersión de su propia existencia para el desenvolvimiento primigenio de dicho imperativo ético. Y a continuación, esta es una cita de Zambrano: existir es un movimiento en que se actualiza una esencia. Existir es el movimiento propio del ser
cómo el vivir actualiza la vida. Esta vida que debe ser actualizada se desarrolla temporalmente, manifestándose así el tiempo como la plataforma desde la cual la persona despierta a su ser. El desenvolvimiento de la persona implica entonces su constante sumergimiento en sus continuos despertares y el desocultamiento de su fondo último. Por todo ello, la demanda de una racionalidad poética tiene sus escorzos también en una singular teoría del sueño. En este sentido apunta Pérez Borbujo lo siguiente: todo vivir es un estar encerrado en la forma originaria de un sueño ancestral del cual somos convocados a despertar. Este sueño tiene la extraña forma de un sueño lúcido, autorreflexivo y racional, autotransparente, un sueño de la razón. La conciencia es convocada a despertar del sueño, a introducirse en el mundo de la vigilia, a celebrar el nacimiento de la aurora y la alborada, que no es otra cosa que la realidad de nuevo nacimiento espiritual. En este punto abro un paréntesis muy breve que tuve oportunidad de comentarlo esta semana con mis estudiantes de filosofía mexicana, como la introducción a positivismo en México de Barreda, cuando asiste a las conferencias de Comte, demanda esta anarquía espiritual, así le llamaban, ¿no? Esta ausencia del espacio interior, esta ausencia del conocimiento de uno mismo, y que bueno, ya a partir de la divisa positiva o positivista es como se introduce, ¿no? este sistema científico dentro de la educación mexicana en ciertos contextos, o en un contexto bastante situado. Pero ya desde, por ejemplo, el positivismo, desde la literatura, desde la religión, de algún modo sabemos que una de las bases de la antropología filosófica, dependiendo a lo que quiera responder, tiene como base este florecimiento o este despertar del nacimiento espiritual. Es algo que podemos ver ya en varios sistemas y teorías filosóficas. En este sentido, bueno, la razón poética, como este proyecto de amplificación de la razón, otorga al espacio un camino que permite la orientación cardinal hacia una dirección, el cual permite también situar estructuradamente los problemas, como ha sucedido con las principales corrientes filosóficas. La filosofía, personalismo, la razón vital, el existencialismo intentan ensanchar el horizonte de la conciencia y del pensamiento para dar cabida a la integridad del hombre, es decir, al hombre que se sueña y se inventa, o de ser el caso, se reinventa a sí mismo. Ahora bien, ¿cuál es este camino como apertura a la integridad del hombre si nos encontramos ya desde un nuevo sentido de la razón? La autora afronta el camino de la crisis desde la amplitud y nueva revelación de la razón hacia una razón poética como la vía emergente proveída de una concreta epistemología y metafísica contenida en un saber sobre el alma, o lo que es lo mismo, un orden en nuestro interior. Por supuesto, Agustín está resonando en este contexto. Y ese va a ser el camino que finalmente tome Zambrano en el conjunto unificador de pensamientos y posturas en esa constante búsqueda de razones del corazón, ¿no? Profundamente pascaliano, que la razón no conoce, como las que se refiere el propio Pascal en su noción de Kurt Scheller en el Ordo Amoris y Spinoza del amor de intelectuales. En la asistencia beligerante de una razón como razón de toda vida del hombre, en sus razones del corazón y del pensamiento como sedes de este sentir originario. Estas ideas las podemos ampliar yendo a su libro Hacia un saber sobre el alma, donde la autora realiza un profundo análisis sobre la condición inefable de la metáfora, enalteciendo en ella misma su legitimidad de acceso a ciertas realidades que pueden hacerse visibles. La metáfora, en efecto, cumple su función al fijar una realidad excluida por la razón, pero predispuesta a ser captada de otro modo. Precisamente esta idea corresponde a las metáforas que se refiere a una cierta forma de vida y conocimiento. Se trata de una metáfora en lo que la propia Zambrano afirmaba que la luz juega un papel importante, la luz y la visión, pero referidas a otro órgano, relegado a lo que ella llamaba el folclore, el corazón. Tenemos, por tanto, esta importante metáfora del corazón, relevante en la obra de María Zambrano, que pone de manifiesto la subjetividad como el recinto que encarna este símbolo en su representación máxima de todas las entrañas de la vida. El corazón aparece como representación metafórica de víscera, de entraña, resaltando por su condición de oscura cavidad, que lleva en sí la idea de un espacio, de un dentro oscuro, secreto y misterioso que en ocasiones se abre.
Esta apertura a la interiorización del hombre es la que podemos ver como una de las importantes aportaciones de Zambrano, porque intenta hacer frente a la crisis antropológica moderna en su reconducción a comprender la interioridad del alma. Este abrirse constituye, sin duda, el paso primario del ser en la esfera de la pasividad a la actividad del sujeto en sus fuentes originarias, volviéndose hacia aquello que se haya dado en la pasividad, o sea, en su cierre. Pues solo aquello que constitutivamente cerrado puede ser la sede de una intimidad, que al ofrecerse no es para salir de sí mismo, sino para hacer adentrarse en él a lo que vaga fuera, interioridad abierta, pasividad activa. Tal parece ser la vida primaria del corazón. Esta es una cita de Zambrano. La autora inclusive hace referencia a una ciencia del corazón que está vinculada al amor y que a nuestro juicio se conecta directamente con la afectividad o, si se quiere, con la razón estimativa y, por supuesto, con la pasividad del sujeto. Entre todas las ciencias es posible, si entre ellas no se cuenta la ciencia del corazón, que llega a ser ciencia, dice Zambrano, sin dejar de estar vivo, sin haber alcanzado, ni querer ni poder alcanzar, impasibilidad e independencia, permaneciendo siempre y en cada instante, aún en su ciencia, vivo, es decir, pasivo y dependiente, llegando en su actividad no a anular estas condiciones, sino a extremarlas llenándose de padecimiento y servidumbre, esclavizándose en su acción máxima, en aquella que le define qué es el amor. Fin de cita. La razón poética, voy cerrando, representativa, entre otras cosas, en una visión del corazón, implica de suyo una actitud cognoscitiva, una forma de razón que permite que las cosas hallen su lugar y se hagan visibles. Como hemos indicado, en esta racionalidad será en función y no como órgano cognoscitivo un modo pasivo de estar, una activa pasividad, una forma de conocimiento poético. Esta activa pasividad es una frase de Zambrano. En efecto, podemos interpretar el término aletheia bajo la idea orteliana de la tarea filosófica como vocación, desde la cual se posiciona, sin duda, María Zambrano. Así asumimos que uno de los principios de la filosofía dentro del programa Ratio Poético es desvelar la realidad encubierta. Entonces, la revelación se viene a exponer como el ápice de este proceso intelectual. Esto lo podemos relacionar también con Platón, en tanto la ascendencia de la verdad emerge del alma inesperadamente como la luz de llama nutriéndose luego a sí misma, cuando se ha coexistido ampliamente con un problema. La desocultación de la realidad es manifestación, logos. Podemos afirmar entonces que la noción de trascendencia es de carácter reiterativo en la obra zambraniana. Luego, el programa Ratio Poético como método pretende asumir la impericia del hombre para contener una realidad que le desborda. De ese desbordamiento surge la revelación entendida como la invasión del ser propio por lo trascendente en la evidente muestra del padecimiento de su propia trascendencia. El inevitable llamado también a ser absolutamente más allá de sí, el plus ultra del ser. Esto nos lleva a otra de sus obras, Los sueños y el tiempo, donde la propia Zambrano va a formular de algún modo su conocida sentencia de que el hombre es el ser que padece su propia trascendencia, y aquí nos presenta una de las categorías de la vida humana que la va a asumir dentro de su obra como fundamentalmente este carácter trascendente del hombre. Y cierro con una cita de Zambrano: la trascendencia sería aquí el deseo y la capacidad que tienen los seres para salir de sí mismos, rebasando a sus propios límites, siempre a la búsqueda de un ser que no se nos da al nacer, conflicto básico del hombre. En un segundo momento se introduciría el elemento de la memoria. Según Zambrano, el proceso anterior no podrá lograrse sin el enfrentamiento con un pasado que es como un sueño, pues todo lo vivido tiende a abismarse y a reclamar un rescate para volver a nacer de nuevo. Extraer de ese conflicto una verdad válida universalmente, necesitada de ser revelada a la conciencia, es otra aproximación de Zambrano al problema de la trascendencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por esta amable ponencia que nos ha compartido. Bueno, pues en este momento se abre un espacio de preguntas del público, así que si alguien quisiera hacer alguna pregunta, mire, aquí le están haciendo los aplausos virtuales. Yo también le hago uno
unos físicos. Gracias. Entonces, si alguien quisiera hacer una pregunta, puede levantar la mano, puede escribirlo por chat y le cedemos la palabra. Sí, me parece, profesor, profesor Roberto Casales, puede usted abrir su micrófono y hacer su pregunta. Gracias, Alan. Cintia, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Creo que hay muchísimos temas de uno. Ahorita que estaba tratando como de pensar, bueno, tú sabes que le he dedicado un poquillo de tiempo a Pascal, el tema del corazón, es algo que siempre me ha llamado la atención y que creo que vale la pena, pues, seguir rastreando como de dónde viene toda esta, o las distintas vertientes de lo que podría ser como una especie de filosofía del corazón o algo así. Yo esto es una propuesta que la leía en un texto de Catalina Elena Dobré, donde justo lo que hace es decir que hay como una cierta continuidad entre Pascal y Kierkegaard en una cierta filosofía y una cierta teología también del corazón. Y bueno, pues evidentemente yo no conozco de hecho a Zambrano, y por tanto tampoco tenía elementos como para decir que se inscribe en esta misma tradición, lo cual me llama muchísimo la atención, pero también me llama mucho la atención la idea de esta no sé, no sé si está bien dicho, racionalidad poética. Me llama mucho la atención porque en la tradición árabe, en la filosofía árabe, al menos Paniel me corregirá quién de los árabes, no recuerdo si es Al-Farabi o algún otro, hay algo que le llaman el razonamiento, el silogismo poético, y que es como una cierta lectura de la poética de Aristóteles. ¿En qué sentido? En el sentido que dicen, bueno, pareciera que en Aristóteles hay un momento, aunque Aristóteles, por ejemplo, rechaza el uso de ciertas metáforas, o no es el filósofo, digamos, más amigable con el uso de metáforas, a pesar de que él después pues se permite ciertas licencias, como cuando trata de explicar el primer motor y todo esto. Pareciera que en la poética abre la puerta a una forma distinta de racionalidad. Y esto lo explotan mucho los filósofos árabes, sobre todo a partir del tema de la imaginación, donde termina diciendo, pareciera que el lenguaje natural llega hasta un cierto límite. Pues el lenguaje formal, lógico, digamos, el silogismo categórico y todas sus derivaciones de alguna forma llegan hasta cierto punto. Y hay un momento donde hay ciertas realidades que de suyo pareciera que son inefables, pero que a través de una especie de silogismo poético, a través de la analogía, a través de la metáfora, podemos expresar. Y entonces ahí es donde la poesía tiene como un valor agregado, ¿no? Pareciera que el poeta puede mentar ciertas realidades que en el lenguaje natural nosotros no podemos mentar. Y pareciera que esto se hace evidente justo en este tipo de casos como en Aristóteles, ¿no? Que reniega de las metáforas, pero al final cuando tiene que explicar ciertos conceptos necesariamente tiene que aludir a ciertas fórmulas más poéticas, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo influye el primer motor sobre las esferas celestes, sobre la estrella, ¿no? Y entonces tiene que usar estas metáforas como el amado al amante, ¿no? Y decir estas cosas que uno diría, bueno, eso ya no es una explicación en el mismo tono, ¿no? Ya no estamos en el mismo nivel. Y pareciera que lo mismo pasa de alguna forma en Platón, ¿no? Uno analiza el Fedón
por ejemplo, y Platón da distintos argumentos para probar la inmortalidad del alma y llega al punto en el que ya no puede y lo que hace es narrar un mito, ¿no? Y pareciera que además es una práctica frecuente en Platón, ¿no? Pues llega al punto donde siempre ya los argumentos se da cuenta que no convence con los argumentos y tiene que pasar al mito, ¿no? Tiene que contar algún mito para tratar de explicar una cierta temática donde pareciera que ahí la razón ya encuentra como su punto de inflexión y entonces necesita aludir a estas otras formas poéticas, digamos, para poder hablar de aquello que de suyo parece inefable. No sé, ¿tú qué piensas de esto? Que lo ha intuido muy bien, porque lo que comentaba, que no conoce mucho de la obra de Zambrano, bueno, pues lo que nos ha compartido, claramente Zambrano se inscribe en esta tradición, ¿no? De poder recurrir a la alegoría, de poder recurrir a la metáfora como un elemento constitutivo de una racionalidad que ensanche sus horizontes, de una racionalidad que amplifique sus terrenos y que no solo, y que dé cabida a incluso, por supuesto, a la equivocidad, ¿no? A esta forma de poder nombrar de otras formas aquello que ha sido reducido, por ejemplo, al unívoco, ¿no? Esto Zambrano lo tiene muy claro y desde luego, bueno, hay tradiciones que ella va recuperando de la filosofía oriental, hasta donde voy, me parece que no, pero sí Platón está muy fuerte allí, claro, desde una crítica que ella le hace en Filosofía y Poesía, que es una conferencia que ella dicta en tierras mexicanas durante su exilio. De hecho, este libro es considerado como el laboratorio donde se va construyendo su propuesta de la racionalidad poética. Va siguiendo a Pascal, va siguiendo a Santa Teresa, va siguiendo, por supuesto, evocaciones místicas muy importantes. Y bueno, pues esto me hace recordar también un comentario, un bellísimo comentario que hizo el profesor Walter Redmond. No sé si recordará, profesor, en el marco de la presentación del libro que coordinamos, Filosofía Iberoamericana, previo a salir al aire, ¿no? En la presentación virtual, el profesor Redmond concedía justamente, ¿no? El tema de logos, de la metáfora y de la importancia, junto con el profesor Campos, dos de los lógicos más importantes que tenemos dentro de la filosofía contemporánea. Ellos aceptaban que había que sondearle por allí, ¿no? De hecho, lo decían en estos términos, que allí es donde podríamos encontrar mucho más elementos que lo que encontramos, por ejemplo, en una racionalidad propiamente sistemática. Pero gracias por el comentario. Ya está listo para leer a María Zambrano, profesor, ya lo tiene claro. Pues gracias por la pregunta, profe. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Tenemos todavía espacio para preguntas. Anímense, no se apenen. Deberíamos de obsequiar unos libros de la Facultad de Filosofía. Ya estoy comprometiendo a mis colegas, pero yo creo que es un espacio también para que conozcan lo que estamos haciendo, ¿no? En la facultad. Yo puedo dar a ver si se suman mis queridos colegas. Adelante, profesor Rubén. Tiene usted la mano levantada. Adelante. Yo quiero un libro. No, usted ya lo tiene. Bien. No, yo me sumo a la iniciativa. Yo también dono algunos libros para promover, pues sí, el trabajo y conocer lo que estamos haciendo. Bueno, felicitar a la profesora, muy, muy ordenado, muy puntual, siempre llama mucho la atención esta propuesta, ¿no? De ensanchar la razón, ¿no? De abarcar más, y parece que varias vertientes de la filosofía contemporánea están en esa dirección. Me parece algo bien, bien interesante, pero más allá de felicitarla, porque me gustó mucho y además tengo el gusto de conocer su trabajo, pero yo quisiera hacer una pregunta que saque esto más allá de la ponencia y más allá de los libros, porque yo la he escuchado a usted decir varias veces que hay que sacar la filosofía y desde la filosofía atacar y abonar a problemas concretos de la realidad en la que vivimos, o sea, de que la filosofía no se debe quedar en las aulas, no se debe quedar en los papers, hay que ir más allá. Mi pregunta sería,
desde esta racionalidad, desde esta forma de racionalidad poética, desde esta forma de antropología existencial, como la ha definido usted siguiendo a Mercedes Gómez Blesa, ¿qué se puede hacer con la filosofía de María Zambrano hoy? ¿Qué podemos aprender de Zambrano, dada la realidad en la que nos encontramos, el mundo, que es distinto de la realidad en la que vivió Zambrano, pero ¿cuál sería su manera de enfocar esto? Me gustaría mucho escucharla. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Sí, en efecto, yo creo que esto que voy a comentar lo podríamos aplicar no solo a Zambrano, ¿no? Es parte de lo que como investigadora he aprendido cuando leo a Zambrano, cuando leo a Ortega, a Unamuno, por supuesto algunos autores de crítica de estética contemporánea, que es otra de las líneas que me llaman mucho mi interés y que a partir del cual pues también estoy tratando de explorar otros temas. Hay categorías, definitivamente hay categorías que vienen a ser lo que representan su aporte a la tradición filosófica, en este caso contemporánea. ¿Cuáles son aquellas categorías que yo podría recuperar de la obra de Zambrano que vienen a dar cuenta y que nos podrían venir a situar claramente a un pensamiento que comparezca, ¿no? que intente responder a ciertas problemáticas reales? Y esto lo platicamos, lo recordará Alan, lo recordará el profesor Casales con la doctora Victoria Camps, el diálogo que tuvimos con ella el semestre pasado. Se habla de una filosofía ciudadana, se habla de una filosofía pública, por ejemplo, pero ¿qué hay detrás de ello? En Zambrano podemos recuperar categorías como conciencia histórica, que viene a ser muy próxima a lo que Ortega llama, por ejemplo, sensibilidad vital. A partir de acercarnos a algunas de estas categorías, por mencionar solo una, que es la que tengo muy presente, nos vendría a poder forjar esa conciencia de nuestra realidad mexicana, de nuestras circunstancias inmediatas, para poder atender y hacernos cargo de esos problemas, que es importante poder pensarlos, ¿no? En mis clases esto yo lo llevo casi como estandarte a mis clases y tratando de, partiendo de lo que comentó el profesor Paniel y Simón, de generar experiencias significativas, con sentido, que nuestros estudiantes puedan llevar a cabo en su día a día, ¿no? Y en esta línea yo lo que hago es poder proponer una serie de actividades en donde ellos lleven la filosofía de donde nació, ¿no? La filosofía nació en la calle, poderla llevar a esos espacios de diálogo, a esos espacios de interpelación también, ¿no? Bueno, es lo que podría decir al respecto, no quisiera abarcar más porque creo que hay otra pregunta, pero gracias, profesor. Una vez más, las preguntas nos hacen poder entrar en tensión con esa realidad que nos exige diariamente, ¿no? Poder situarnos a la altura de ellas. Pues gracias, profe Rubén, por su pregunta. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias, profe. Y bueno, aquí justamente tenemos otra pregunta. ¿Gusta que se la lea, maestra? Aquí Sí, dice, por favor. hola, doctora María. ¿Considera que María Zambrano concibe de manera positiva la etapa filosófica del Renacimiento, apelando a esta idea de volver a nacer? ¿Zambrano vería bien realizada esta idea? Absolutamente, sí. Es correcto, María. Lo has intuido bien. Zambrano está de acuerdo con esta etapa de la filosofía. Por ejemplo, los autores que están dentro del centro de su crítica, esta razón sistemática unívoca, está pensando en un Parménides, está pensando en Hegel, está pensando en Descartes principalmente, ¿no? Son como estos referentes de crítica que ella lleva a cabo. Pero en el sentido como tú lo has mencionado, de renacimiento, de renovación, sí, estaría de acuerdo con esta parte. Ya lo decía el profesor Ariel, ¿no? Si recuerdas, Alan, si queremos ser creativos no tenemos que ser parmenidios, ¿no? Entonces yo creo que Zambrano esto lo tenía muy claro también. Gracias por tu pregunta, María. Perfecto, muchas gracias, María. Si ya no hay alguna otra pregunta más, pues entonces la Facultad de Filosofía de la UP, por medio de su mesa directiva, le otorga la presente constancia. Permítanme proyectarla. Bueno, por la ponencia que nos impartió, ¿no? La ética de la persona en la filosofía de María Zambrano. Y pues muchas gracias, maestra. Gracias, Alan.
gracias a la organización detrás del evento e invitar a que se sumen los estudiantes de filosofía, a la logística, poder proponer temas de debate, de reflexión. Yo creo que es importante seguir haciendo comunidad y no mantenerse aislado. Entonces yo los invito por favor a que se unan y que se comprometan con estas actividades. Muy bien, gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y bueno, pues entonces pasaríamos a nuestra siguiente